Si no está nada acá. Bueno, ahí ya somos más de 20, así que voy a... Si además fui antes y volví a propósito, bueno, porque sabía que se iba a cortar, por eso me fui y volví. Ah, ok, bueno, no, está bien, está bien. Eh, no, lo que te decía era que me estabas preguntando algo que vamos a ver después. O sea, ahora concentrémonos en lo que estamos viendo ahora y después pasamos a la siguiente introducción. No, no, sí, Eh, sí, ok. me adelanté sin querer, perdón, perdón. No, no está bien. Bien, lo que tengo acá, o sea, si alguien se distrae mirando el gráfico, lo único que hace este gráfico es tomar los valores que tenemos acá. ¿Sí? Eh, si quieren, creo que andamos más o menos bien de tiempos, así que también puedo comentarles cómo hicimos el gráfico, que no recuerdo si vimos bien esos temas. Lo mismo que hice en el primer caso, de copiar esta celda para abajo, ¿sí? O sea, repasando, fijé el valor de lambda, o sea, acá tranquilamente podría haber escrito e a la menos 1 por 1, ¿sí? Y esto también lo podría haber copiado abajo y me habría dado el mismo valor, ¿no? Fíjense, si no, me habría dado el mismo valor siempre. Y aparte lo que podría haber hecho es, en vez de escribir la celda de al lado, le podría haber dicho, no, vos tomame un valor, no podemos haber puesto un 0 acá y un 0 acá, nos habría dado el mismo valor, acá podemos haber escrito 1 y acá podríamos haber escrito 1, también nos habría dado el mismo valor, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el tema con esto? Que habría sido menos práctico a nuestros fines, ¿no? Nosotros podemos justamente valernos de las herramientas de Excel para hacer todo este trabajo. Entonces, como fijamos lambda, cuando arrastre mi fórmula, no me va a cambiar. No, o sea, si yo no hubiera fijado lambda, por ejemplo, voy a hacerlo bien rápido, ¿sí? Si yo no hubiera fijado lambda y hubiera ido corriendo la celda, acá fíjense que me habría cambiado porque me estaría tomando, siempre se estaría corriendo también la parte donde agarramos lambda. Entonces, directamente lo que hice fue fijar la celda de lambda, ¿ok? Bueno, y yo esto lo hice, como les dije, para llegar hasta el valor, hasta un valor alto, ¿no? 45. Podría haber seguido para abajo y me habría seguido dando resultados compatibles, ¿no? Fíjense que son valores infinitesimales, ¿no? Acá tenemos 0,180 ceros hasta que llegamos a algo, ¿no? Entonces, efectivamente, tenemos números que son realmente diminutos. Y fíjense que si yo hago la suma de todo esto, o sea, llegamos tan lejos que ya, o sea, lo que me estoy perdiendo, esos números son efectivamente infinitesimales en el sentido de que ya la suma me redondea a 1, ¿no? Estrictamente esto no es 1, sino que es casi 1 y le tendríamos que seguir sumando hasta el más infinito todos estos valores que son cada vez más pequeños. Pero habíamos hablado ya un poquito de convergencias y hicimos el dibujo de un medio elevado al largo. Están viendo todos el Excel, ¿no? Se ve bien. Voy a cerrar WhatsApp que no para de tirar notificaciones. Después lo que hice fue graficarlos, ¿no? O sea, hacer gráficos en Excel, lo hemos mencionado muy a la pasada, ¿no? Poníamos insertar, gráficos recomendados, y le podíamos poner el gráfico que quisiéramos. Como es una discreta, la probabilidad es puntual, ¿no? Entonces, yo por eso acá directamente agarré y hice un gráfico de columnas, pero a nivel ilustrativo también habría estado bien que hicieran, por ejemplo, un gráfico así de líneas. ¿Está bien? Y ahora, entonces lo que hicimos fue decir, bueno, efectivamente, lo que había atrás de esta fórmula era una función de probabilidad como cualquier otra, que tiene su tablita, como las que veníamos viendo, como cualquier otra, ¿sí? Si yo hago así, debería verse como, vamos a agregar un par de decimales, ¿sí? Fíjense que es cada vez más pequeño, le voy a poner 3 decimales nomás, para sacar un poco la notación científica que a veces no es tan clara cuando uno todavía no está acostumbrado, entonces fíjense que efectivamente, y el gráfico lo que me muestra es las probabilidades, después para irnos acercando cada vez más, son prácticamente nulas. O sea, atrás de estas funciones que vimos de probabilidades y de distribución, no hay nada más, no hay nada distinto de lo que ya estuvimos viendo. Ahora, fíjense qué pasa si cambiamos el valor de lambda. Si yo cambio esta celda, como todo está vinculado a esa celda, no voy a tener que cambiar toda esta tabla, ¿no? Se va a cambiar automáticamente. ¿Por qué? Porque si yo le estoy diciendo esta fórmula
agarrame el valor de esta celda de acá al costado y agarrame el valor de esta celda de acá arriba. Si yo cambio esta celda de acá al costado, cambia este valor. Y si cambio esta celda de acá arriba, también cambia este valor. Yo no escribí 1. Le dije, agarrate esta celda, y esta celda tiene 1. Entonces fijémonos qué pasaría si yo incremento el valor de lambda, no lo llevo a 2. Me va a cambiar la distribución y vamos a ver que se corrió un poquito más y ahora acumula un poquito más de probabilidad para valores más altos, ¿no? Si se fijan en los valores también va a suceder eso. Agrandemos un poco más, no digamos que tenemos todavía mayor frecuencia, ¿no? Supónganse que son las llamadas por minuto del consent, lo que sea. Fíjense que efectivamente se nos está corriendo un poquito más a la derecha nuestra probabilidad acumulada, ¿no? Al principio encontramos que la mayor acumulación de probabilidad se encontraba en el entorno de lambda. Ahora nosotros fuimos corriendo todavía más lambda, ¿no? Y fíjense cómo la distribución se está corriendo más a la derecha, ¿no? Voy a incrementar un poquito más lambda y van a ver cómo se va corriendo más, y aparte la forma de la función se va pareciendo más a una normal, ¿no? Sí, del mismo modo, o sea, yo acá podría llegar hasta 100, pero no puse tantos valores acá abajo porque el gráfico no iba a ser claro. Pero, por ejemplo, parémonos justamente en la mitad del gráfico y vemos efectivamente, ¿no?, esta forma acampanada. Y lo que tenemos es efectivamente una función de probabilidades. La función depende de lambda. Si lambda es un valor más chiquito, vamos a tener todo más acumulado al principio. Si lambda es un valor más alto, vamos a tener mayor acumulación en valores de frecuencia más alta. ¿Ok? ¿Se entendió este ejercicio? ¿Fue claro? ¿Ayudó? ¿Aportó algo? Sí, se entendió. Bien, perfecto. Si yo sigo subiendo lambda, ¿sí?, me lo voy a llevar a 35. Fíjense que acá, yo si agarro la ley de cierre que dice, yo tendría que tener la probabilidad, o sea, si sumo todas las probabilidades, eso tendría que ser igual a 1. Fíjense que yo acá hago la suma de todas las probabilidades, me da 0,958. Eso porque tendría, o sea, como corrí mucho más a la derecha lambda, todavía no estoy agarrando la suficiente cantidad de casos. Entonces, supónganse que me corro todavía más a la derecha, ¿sí? Y acá directamente tenemos que la suma es igual a 1, ¿sí? Y si hubiera puesto lambda 200, voy a hacer solamente el ejercicio para mencionarlo. Fíjense que acá en el gráfico ya casi no aparece nada con probabilidad porque está todo muy corrido a la derecha. Fíjense que la probabilidad de estos valores es, ¿no?, 0,000. O sea, tendría que agregarle más decimales para ver cuál es más. Pero nuevamente, si yo pongo a lambda en 200, fíjense que esta probabilidad todavía no me acumula la unidad, ¿no? De hecho, está bastante lejos de acumular la unidad. Entonces, nuevamente lo que tendría que hacer sería agarrar y... Epa, ¿qué pasó? Bueno, sospecho que Excel debe tener un problema con calcular el factorial de números mayores a 133. Hagamos el intento. Siempre se aprende algo. No, bueno, no es este el problema, aparentemente. Entonces igual sí puede ser que... Puede ser que este es el problema, ¿no? Que si yo hago 200 elevado a la 133 me lo reconoce, y si lo hago a 134, ahí está. Estamos metiéndole un número que lo excede a Excel, ¿no? Fíjense que yo, por la función de probabilidad de la Poisson, ¿no?, que tengo en el exponente, tengo e a la menos 200, ¿sí? Y eso lo tengo que multiplicar por lambda a la x, o sea, 200 elevado a la 134, y eso ya excede la capacidad de Excel, ¿no? Podríamos reexpresar esto en otras unidades para que lambda fuera más pequeño y ahí poder expresarlo. La onda es, si Excel tuviera la capacidad, acá me habría seguido tirando valores, que habrían ido creciendo conforme nos acercamos a 200, y habría seguido para abajo, ¿ok? Yo no sabía que Excel tenía esta limitación. Si se fijan, o sea, esto no es una particularidad de Excel, sino que es una característica computacional. Los invito a ustedes a agarrar, si tienen una calculadora científica, a buscar el factorial de números altos. Por ejemplo, si no me equivoco, la calculadora científica mía, si no me equivoco, tenía el límite en 60 y pico. Como que si hacías el factorial de 70 ya no te lo podía calcular, porque era un número demasiado grande. Está bien. Voy a borrar todo esto. El ejercicio no salió tan bueno. Pero bueno, podríamos igual sí hacer que 115. Sí, y llegaríamos a conclusiones similares.
Fíjense que si me lo llevo a 115, de vuelta vamos acumulando cada vez que nos vamos acercando a nuestro lambda, ¿no? Que acuérdense, lambda es el valor esperado, ¿sí? Y después nuevamente empezamos a decrecer. Acá de vuelta tendría que seguirlo arrastrando para abajo a la fórmula, ¿no? No creo que... esperemos que Excel se la banque esta vez. Bien, se la bancó. Perfecto. Entonces, nuevamente, deberíamos estar cumpliendo la ley de cierre. Bueno, casi que la cumplimos, ¿está bien? Es simplemente una limitación computacional, no es que esto no funcione. Estaría bueno hacer el ejercicio en R a ver si R si llega hasta estos valores. Vamos a dejar el Excel prolijito como lo habíamos dejado en un principio. Y bueno, y pueden jugar con esto y ver cómo va cambiando la función de probabilidad y todo ustedes mismos. El ejercicio de recién lo repliqué para la binomial, ¿sí? Para que vean que nuevamente es eso. Todo lo que estamos viendo es, bueno, distintas formas de hablar de una función de probabilidades. Y siempre atrás de esto está lo mismo, ¿no? Permítanme expresar esto nuevamente para que sea un poco más amigable. Nosotros, ¿qué decíamos? Nosotros tenemos que hay una función de... Voy a usar la herramienta de Zoom. Nosotros decíamos, tenemos una variable aleatoria X, que esta variable aleatoria X distribuye binomial con parámetros N y P, ¿sí? N era la cantidad de ensayos, P era la probabilidad de un éxito. ¿Sí? Recuerden, la binomial nosotros teníamos éxitos versus fracasos. No había ningún caso adicional, es una variable dicotómica en el sentido de que tengo o un éxito o un fracaso, no tengo un caso intermedio, no tengo un caso que no sea ni éxito ni fracaso, tampoco tengo un caso que sea éxito y fracaso a la vez. Tengo o éxitos o fracasos, ¿está bien? Entonces la probabilidad de un éxito era P, la probabilidad del fracaso era 1 menos P, ¿sí? Porque es el complemento. Si solamente tengo éxitos y fracasos, va a ser el complemento. ¿Cómo era la función de probabilidad? La función de probabilidad era, lo voy a meter por acá al costado, vamos a hacer un poquito más de todo esto. Nosotros decíamos, bueno, a mí me interesa saber cuál es la probabilidad de tener X casos, ¿sí? Entonces hacíamos la combinatoria de X en N, después decíamos, por la probabilidad de éxito, ¿sí? El parámetro P, elevado a la cantidad de éxitos que quería, por Q, ¿sí? Elevado a la cantidad de fracasos que quería, ¿sí? Si yo tengo N ensayos y X son éxitos, el resto tienen que ser fracasos, entonces decimos N menos X. Y como hacer solamente P a la X por Q a la N menos X era una sola combinación posible, teníamos que hacer todas las combinaciones posibles de obtener X éxitos en ensayos, ¿no? Entonces, acá los parámetros, así como hace un rato tuvimos lambda, y a lambda lo definimos arriba para que nos quede a mano, bueno, yo acá lo que hice fue definir a n y a p arriba. Naturalmente, o sea, esto es análogo a lo que hicimos recién. Podrían haber puesto, en vez de en un par de celdas, una n y una p, podrían directamente haberlo puesto dentro de la fórmula y haberlo cambiado cada vez que querían cambiarlo, y eso tampoco habría estado mal, habría llegado a los mismos resultados. Acá simplemente estamos jugando un poco a aprender Excel y un poco a entender los temas, ¿no? O sea, o a aprender los temas y de paso aceitando cuestiones propias de Excel, ¿sí? Bueno, nuevamente el procedimiento. Tenemos los valores de X, cuál es el dominio, o sea, ¿qué es X acá? Es la cantidad de éxitos que obtengo en una cierta cantidad de ensayos. Entonces, la cantidad de éxitos, yo no puedo tener 3,5 éxitos, el dominio son los naturales, ¿sí? O sea, y el 0, puedo tener 0 éxitos también, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y así hasta que llegamos a n. Si no llegamos si nos pasamos de n, no podemos tener, entonces si yo hago 10 ensayos, no puedo tener 15 éxitos, así que tenemos una J superior. En la Poisson nos podríamos ir hasta infinito y estaba todo bien, acá tenemos una J superior. Entonces, a modo de ejemplo, digamos, ¿qué pasa si hacemos 30 ensayos y tenemos una probabilidad de éxito igual a P, que es 0,5? ¿Ok? O sea, si quieren, acá podríamos haber anotado, ¿no? Que ¿qué es Q? Q es 1 menos 0,5, ¿sí? Lo podríamos haber anotado también. Bien, y también acá si quieren podríamos habernos anotado adentro de esta tabla un n-x, algo, eso siempre está a libertad de ustedes, yo intenté como hacerlo lo más parsimonioso posible. Entonces, ¿cuál es el dominio? Desde 0 hasta n, ¿y cuál es la interpretación? Bueno, cuando x es igual a 0, lo que me estoy preguntando es cuál es la probabilidad de tener 0 éxitos en n ensayos.
Cuando x es igual a 1, me pregunto cuál es la probabilidad de tener un éxito en n ensayos. Cuando x es igual a 10, la probabilidad de tener 10 éxitos en n ensayos. Y nunca me voy a poder preguntar tener una mayor cantidad de éxitos que la cantidad de ensayos, ¿no? Entonces, ahora voy a comentar un poquito de algo que metí dentro de esta fórmula, para que fuera graficable. No hace falta, igual, yo siempre les digo que, bueno, es un curso de estadística y no de Excel. Bien, entonces, empezamos a estudiar qué es lo que hicimos acá. Acá lo que tenemos que hacer es, lo primero es el número combinatorio, ¿sí? Miren acá arriba, esta es la fórmula, y miren en particular esta partecita de acá. Sí, quiero que vean esta parte de acá. Después les comento qué es lo que está alrededor. Primero le tenemos que dar la combinatoria. Si la combinatoria es, listo, le tengo que dar dos parámetros, ¿no? Le tengo que dar n y x, ¿no? N va a estar fijo. Si yo estoy en una distribución binomial, digo, bueno, hay una cierta cantidad de ensayos, me va a interesar saber qué cantidad de éxitos puedo sacar de ahí. Entonces, n, fíjense que es C1, lo estoy fijando con signos de peso. Y como lo que estoy preguntando es la cantidad de éxitos, sí que la cantidad de éxitos es ese valor que a nosotros nos interesa, ese no lo fijo porque lo voy a dejar en función de la cantidad de éxitos que me estoy preguntando en cada momento, ¿sí? Para después poder ir arrastrando la fórmula y que ustedes puedan ir moviendo. Bien, eso es el primer término, ¿sí? Le decimos combinat, esa es la fórmula que nos da directamente el coeficiente binomial o la combinatoria, y eso lo tenemos que multiplicar por p a la x. P a la x es esto, ¿sí? La celda E1, fíjense, dice P igual, y bueno, acá me está interrumpiendo, fíjense, la celda E1, ¿sí? Acuérdense, las letras son columnas, los números son filas, es 0,7. Entonces, ¿qué estoy haciendo en este elemento de acá? Estoy diciendo, bueno, agárrame P, que es 0,7, que ese va a estar fijo, porque si yo me estoy preguntando, la binomial tiene dos parámetros, N y P. ¿Sí? Está bien, estos están fijos. No quiero que después me tomes otra celda. Siempre tomame SP. Y eso elevámelo a la cantidad de éxitos que me interesa a mí, ¿sí? Por la que estoy preguntando. Entonces, como yo en un momento voy a preguntar por una cantidad de éxitos y después voy a preguntar por otra, bueno, entonces el exponente no me lo fijes, ¿sí? Agarrame la celda que tengo al lado y listo. Y lo último que nos queda es hacer Q a la n-x. Si se fijan, esto es lo que mencionaba recién de que podrían haber hecho una definición en una celda y después vincularlo a una nueva celda. Yo directamente lo puse acá dentro de la fórmula, ustedes lo podrían haber hecho de la forma que más cómoda les resulte. Lo que hice fue decir, bueno, esto es Q, entonces a Q lo pongo como 1 menos P. ¿Está bien? Fíjense que yo acá tengo, puedo esperar 2 segundos, me dice que mi conexión es inestable, no sé si me están escuchando. ¿Me escuchan bien? Me figura un cartel de que mi conexión es inestable. Se trabó, se va, me parece. Sí, no sé si me escuchan. Está silenciado, se va. No, o sea que esto no me va a dejar. Bien, sí, sigo siendo el anfitrión, perfecto. Me empezó a aparecer el cartel de que se tenía conexión inestable. Nada, sigamos trabajando. Hagamos un intento más, si se vuelve a cortar, se vuelve a cortar. Lo volvemos a probar, pero de momento como que hagamos esto y terminemos, o intentemos avanzar con la clase. ¿Sí? Voy a volver a compartir Excel. Voy a volver a comentar esto, ¿no? Lo que teníamos en esta fórmula, ¿sí? Y les pedí que miraran simplemente lo que teníamos acá en el centro, que esto es lo que teníamos hace 2 segundos con la razón, ¿no? Lo que teníamos era la combinatoria, ¿sí? Que era el primer término, el primer factor de nuestra variable, de nuestra función de probabilidades de la binomial. Eso lo multiplicamos por la probabilidad de éxito a la cantidad de éxitos que yo pido, ¿no? Entonces, fijábamos la probabilidad de éxito, que es la celda E1, y eso lo elevamos a la cantidad de éxitos que me interesa a mí, que esa va a ser nuestra celda adyacente. Si yo solo voy a querer ir moviendo después. Voy a querer que primero voy a preguntar por una cantidad de éxitos, después voy a preguntar por otra cantidad de éxitos. Después voy a hacer el último factor. El último factor es 1 menos P, ¿sí? O sea, es Q. Yo podríamos, o sea, como Q lo acabo de definir ahora, podría directamente haber agarrado esto de acá y fijarlo,
¿no? Habría llegado al mismo resultado también. Y recuerden, estamos mirando esto de acá adentro. Y a Q lo tengo que elevar a la cantidad de fracasos que me interesa a mí. ¿Cuál es la cantidad de fracasos que me interesa a mí? Es N, ¿sí? Que N también va a estar fijo, siempre es la misma cantidad de ensayos, menos X, ¿sí? Menos la cantidad de éxitos que estoy preguntándome yo en cada momento. ¿Ok? Eso es, así como hace un rato estábamos acá en la Poisson, ¿sí? Y dijimos, bueno, dame esta función de probabilidades, ok, perfecto. Para la binomial, la particularidad que tengo es que tengo una cota superior. Entonces yo por eso acá metí algo que se llama condicional. ¿Cómo es un condicional? Lo voy a poner acá al costado. Voy a decirle sí, y esto es la función, entonces me va a decir prueba lógica, ¿no? Entonces nosotros le ponemos primero la prueba lógica que se nos ocurra, ¿sí? Que una cosa sea mayor que otra, que una cosa sea igual a esto, ¿está bien? Valor si verdadero, acá le ponemos el valor que queremos que tome cuando es verdadero, y valor si falso, si no se verifica la condición, poneme esta otra cosa, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, si este primer valor es igual a 0, devolvemos una carita feliz, y si no, devolvemos una carita triste. ¿Está bien? Cuando uno pone texto, tiene que ponerlo entre comillas, si solamente por eso lo puse. Entonces eso de ahí es un 0, me puso una carita feliz. Esto de acá no es un 0, me puso una carita triste. Súper científico. Ahora, aplicado a nuestros fines, yo lo que quería era, bueno, si en algún momento esta columna se pasa de n, deja de darme esta función. Porque esta función no tiene sentido cuando x se pasa de n, ¿está bien? O sea, directamente nos va a devolver un error. Entonces, para evitar eso que es feo, acá se fijan, se corta cuando llegamos a n, ¿sí? Cuando n en nuestro ejemplo es igual a 30, ¿no? Y nosotros que tenemos acá, de hecho, podríamos hacer esto, no se me ocurrió a mí antes, pero, bueno, algo que está bueno de Excel es que nosotros, lo voy a hacer con los dedos, así es más fácil. Podemos ir a vista, ¿sí? Me paro en una celda, y en la celda en la que me paro, puedo ir a inmovilizar, y aquí le puedo inmovilizar fila superior, primera columna. Yo directamente siempre inmovilizo paneles porque me acuerdo el shortcut de teclado, ¿no? Pero eso lo pueden hacer a piacere. Entonces fíjense que ahí nos fija la parte de arriba, entonces nos va a quedar amigable y ahí a mano, por si queremos seguir bajando, que no nos olvidemos que es lo que hay arriba. Esto está bueno, por ejemplo, si uno hace una tabla larga o tiene algunas anotaciones arriba, bueno, se las fija y le queda a mano. Lo que quería decir yo es, yo en el condicional le dije, bueno, si lo que tengo al costado, ¿no? Si lo hago de acá creo que va a ser mejor. Si lo que tengo al costado, ¿sí? Si B34 es menor o igual a n, ¿sí? A la cantidad de ensayos que estamos haciendo, devolverme la función de probabilidad, ¿sí? Que es esto de combinatoria, que es lo que acabamos de estudiar. Eso lo acabamos de estudiar. Si no llegara a ser así, si x no es menor o igual al tamaño de ensayos, a la cantidad de ensayos, bueno, déjamelo vacío, ¿sí? Yo eso se lo digo con un par de comillas y que me lo deje libre. ¿Está bien? Entonces, acá, en toda esta parte, x es menor que n, entonces me va haciendo la función de probabilidad, me la va calculando todo bien, a medida que me paso de n, pimba, desaparece todo. ¿Está bien? Puede ser el ejemplo de acá de poner n igual a 15, fíjense que ahora la función llega hasta 15. Cuando x se pasa, me las deja vacías. ¿Sí? Ley de no negatividad, obvio que se cumple. La ley de cierre, fíjense que también, la suma es igual a 1, perfecto. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Agarramos la función de probabilidad, la metimos en Excel, fíjense que nos quedó nos quedó el gráfico acá, ¿sí? Y nuevamente pueden ir jugando ustedes, están invitados, a ver qué pasa a medida que, o sea, es más, recuerden, ¿no? Por ejemplo, que la esperanza es igual a NP, ¿no? Y esto, bueno, lo pueden hacer así. Multiplicamos n por p. Entonces, recuerden, ¿no? Fíjense acá, se condice por supuesto con el gráfico, ¿no? La medida que tenemos. Podríamos haber cambiado el valor de p, ¿sí? Podríamos haber escrito 0,5. Fíjense ahí me lo tiro un poco más adelante. Podríamos haber escrito 0,1. Sí, ahí me lo voy a tirar un poco más para adentro porque la cantidad esperada de ensayos, si tengo la cantidad esperada de éxitos. Si yo tengo una probabilidad de éxito muy baja, obvio que voy a acumular más probabilidad en menos cantidad de éxitos. Si yo tengo una probabilidad de éxito muy alta, por ejemplo 0,9, fíjense que me acumula casi toda la probabilidad a la derecha, ¿no?
Y bueno, y el caso más intermedio vendría a ser 0,5, que se me agranda la varianza, y aparte me da una función simétrica, ¿no? Del mismo modo pueden cambiar n, lo pueden subir, yo no sé hasta dónde llega acá, hasta 45, bueno, pueden llegar hasta 45, y les va a dar la función, fíjense que justamente en el entorno de la mitad de 45 me acumula casi toda la probabilidad, porque P es 0,5. Si hubiera puesto 0,8, 0,9, me lo tiraría más cerca del 45, ¿sí? Por ejemplo, me lo tiraría más cerca del 45, si lo pongo en valores más bajos, el caso contrario. ¿Ok? Sebas, ¿Entendido? ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. Esteban, creo. No, Alejo. Mira, te quería preguntar si, ponele, podemos usar Excel con la opción de combinatoria, pero después rellenar con los datos que tenemos. Un ejemplo, con P y K, que nada, no tiene que ver del ejercicio. Pero poner la combinatoria y en vez de fijar y hacer todas las cosas esas que pone vos ahí, poner P y la K que sabemos. Sí, o sea, a ver, vos tranquilamente acá podrías haber escrito, en vez de E1 podrías haber escrito 0,5, en vez de B5 podrías haber escrito, a ver cuántos, me interesa un éxito, acá podría haber escrito 1 menos 0,5, que es 0,5 también, y acá la cantidad de fracasos, ¿no? Si tengo 45 ensayos y un solo éxito, bueno, entonces acá podría haber llegado a la 44. Habría llegado a lo mismo, ¿no? El tema es que si yo esta celda la copio para abajo, me va a seguir poniendo 0,5, 1, 0,5 y 44. Entonces, habría estado bien, pero si quisieras arrastrar todo esto, habrías tenido que moverla vos después a la fórmula, ¿ok? Tendrías que haberlo hecho manualmente. Entonces, directamente yo acá hice esto, un poco para ilustrar y jugar un poco con esto de ir pasando herramientas en Excel. Igualmente, esto se puede hacer con una función de Excel, que es todavía más sencillo. O sea, agarramos la función, le decimos la cantidad de éxitos que queremos y todo, y eso lo vamos a ver ahora en un ratito. Pero digamos, la verdad sería cero pedagógico que yo les dijera, bueno, las distribuciones son códigos de Excel, ¿no? O sea, digamos, la idea es que nosotros lo calculemos. Acá estoy usando Excel como si fuera una calculadora, un poquito más compleja porque juego a darle condicionales y que nos dé un gráfico, pero la idea es que nosotros estamos haciendo el cálculo y entonces, desde el primer día dije, bueno, si alguien no tiene computadora o lo que sea, puede resolver esto en las mismas condiciones que el resto. Si yo les digo, esto se hace con funciones de Excel, al que no tiene computadora lo estoy poniendo en una situación complicada. El que no tiene computadora, acá ya vio que lo único que tenía que hacer era agarrar números, elevarlos, hacer la combinatoria, etc. Y eso es sencillo. Es más, si alguien no recuerda cómo era la combinatoria, lo dijimos más de una vez en clase, así que no tengo demasiada culpa por eso, pero habría sido hacer, en este caso, por ejemplo, agarramos el de arriba, ¿sí? Nosotros tenemos la combinatoria NX, lo voy a hacer con la herramienta de Zoom. Nosotros tenemos la combinatoria NX, que esto es en lo único en lo cual usa una función de Excel, ¿no? Y esto decíamos que era el factorial de n sobre el factorial, o sea, el factorial en criollo, el de arriba, sobre el de abajo por el de arriba menos el de abajo, ¿sí? Y para este caso particular, por ejemplo, para cuando acá tenemos un 1 y acá tenemos un 45, ¿qué habría sido 0? Lo voy a escribir acá, ¿sí? ¿Cómo habría sido la combinatoria que metemos ahí? Habría sido 45 factorial sobre 1 factorial por 44 factorial, ¿sí? Esto es igual a 45, porque podemos simplificar en el numerador y en el denominador. Pero digo, o sea, fíjense que esto es tranquilamente viable con un lápiz, un papel y una calculadora. ¿Se entiende? ¿Pasamos a algún ejercicio de la práctica, les parece? ¿O quieren que la pasemos ahora? Ahí entendí, Okay, ahí entendí porque ya sé cómo hacerlo con la calculadora. Antes no entendía cómo hacer la combinatoria con la calculadora. Ok, sí, fíjate que la fórmula la he expresado más de una vez, ¿sí? Es esto que mencionamos, es el de arriba, el de abajo y la resta del de arriba contra el de abajo, ¿no? El de arriba es 45 y a mí me interesa tener 10 éxitos, hago 45 factorial por 10 factorial por 45 menos 10, 35 factorial. Y listo, y ese es el número de combinaciones posibles. Y esto lo que tenemos que hacer es después multiplicarlo por p a la x por q a la n menos x.
Y listo. Y eso, o sea, pueden hacer de cuenta que esto está en el pizarrón. Y lo resolvimos a mano. ¿Estamos? ¿Avanzamos? Profe, te hago una pregunta. No sé Sí. si esto ya te lo preguntaron, pero ¿en el parcial se va a poder hacer en Excel? Sí, sí, sí. Ah, ok. Ok, gracias. Sí, sí, lo pueden usar. Es que, o sea, a ver, yo lo que les digo es, yo les voy a dar un parcial que lo van a tener que computar con la computadora. Imagínense que yo les digo que no. Y hay compañeras y compañeros que usan Excel, o sea, como con trampa. Yo no tengo manera de que todos me estén compartiendo pantalla y que pueda estar viendo lo que están haciendo, ¿no? Y, digamos, como que, en definitiva, como yo no lo puedo monitorear, es bueno, está bien. Pueden usar fórmulas, pueden tener Excel a mano, pueden hacer lo que sea, y como yo no lo puedo monitorear, bueno, me parece que es lo más justo. Y, y bueno, Ok, si se genial. copian, esperemos que salte igual. Bien, ¿alguna otra duda? ¿Avanzamos? Bueno, avanzamos. Sí, Yo tenía una duda con respecto al parcial también, ya que habló. No sé si ya la había respondido. Dijiste que iba a ser múltiple choice todo, pero ¿puede haber ejercicios prácticos, uno que tengamos que resolver solo práctica, no múltiple choice? sí, o sea, van a haber distintos tipos de ejercicios. Yo les dije que iba a haber teoría y práctica. Esto ya lo comentamos un par de veces. Y probablemente también haya algo de redactar, o sea, de que les pregunte algo y tipo, defina tal cosa, explique tal cosa, explique los Ok, pasos. listo, gracias. Pero sí, van a haber varios puntos choice seguramente. Bueno, ¿avanzamos? ¿Les parece? ¿No hay más dudas? Bueno. Sebas, tengo una consulta. Dale. Si nosotros quisiéramos calcularlo en la hoja con la calculadora científica, ¿cómo sería? Y es lo que comentamos recién, o sea, tenías una cierta cantidad de ensayos, una cierta cantidad de éxitos que te interesaba, y lo único que había que hacer era el cálculo este. Entonces habrías hecho, por ejemplo, si tengo 45 ensayos y me interesan 10 éxitos, hago la combinatoria de 10 en 45, la probabilidad de éxito ponerle que sea 0,7, ¿no? Entonces haces 0,7 a la cantidad de éxitos, que es 10, y 0,3 a la cantidad de fracasos, que es 45 menos 10, entonces 35 fracasos. Y esto es un número. 45 factorial sobre 10 factorial por 35 factorial por, o sea, todo eso te va a dar un número por 0,7 a la 10 por 0,3 a la 35, ¿no? O sea, hay que hacer este cálculo. El factorial imagino yo que lo tenés adentro de la calculadora, así que no debería ser problema. Voy a hacer 10 factorial por 35 factorial por 0,7 elevado a la 10 por 0,3 elevado a la 35, ¿no? Esto es para el caso en el cual n sea igual a 45, x es igual a 10, y voy a separarlo, y p igual a 0,7. ¿Está bien? Y esto me da la probabilidad de tener 10 éxitos en 45 ensayos cuando la probabilidad de éxito es 0,7. Y eso. O sea, Perfecto, Sebas, muchas gracias. de nada. O sea, a ese punto cuando les digo que bueno, que no hace falta éxito. Bien, entonces, primer ejercicio, ¿sí? de la guía práctica. Nos dice que tenemos una producción donde el 2% de los artículos son defectuosos. Vamos a extraer con reposición 5 de estos artículos y vamos a analizar la calidad. ¿Sí? Con el tema de la reposición y la no reposición. Si tenemos una infinidad de artículos, quitar uno no nos alteraría la distribución, ¿no? Porque la proporción de defectuosos sobre total seguiría siendo la misma. Sí, en realidad lo que estamos mirando es los que van saliendo de la máquina, eso tampoco me va a alterar la probabilidad de distribución, porque la probabilidad es, la máquina siempre va tirando todo con lo mismo, ¿no? Es como tirar la moneda. Acá nos aclara que es con reposición, porque si nosotros pensamos, tenemos una bandeja, ¿no? Con artículos, o algunos están defectuosos y otros no,
Y por ejemplo, ¿cuál sería la probabilidad de sacar un defectuoso? Sería cantidad de defectuosos sobre cantidad total. Ahora, si yo agarro, meto la mano, saco un defectuoso, y después hago cantidad de defectuosos sobre cantidad total, ya no es el mismo valor. Entonces, la gracia de que nos diga con reposición es, nos está diciendo, mira, el total y los defectuosos, y los no defectuosos también, obviamente, como se aprende, siguen siendo los mismos, ¿no? En otras palabras, no estoy cambiando no estoy cambiando estos parámetros. O sea, lo está explicitando. Si nos hubiera dicho de una producción, 2% son defectuosos, se extraen con reposición 5 de ellos y se analiza su calidad. Y no nos dice la cantidad total de artículos que tenemos, como que se cae de maduro, ¿no? Como que resulta implícito que no está cambiando la probabilidad. Porque no nos está diciendo la cantidad de defectuosos total y la cantidad de, o el n total, entonces como que no tendríamos manera alternativa. El primer punto que nos pregunta definir claramente la variable en estudio, ¿sí? Y determinar su distribución de probabilidad. La variable de estudio, ¿sí? Repasando el enunciado, nos dice, tenemos una producción, hay 2% de defectuosos y vamos a extraer 5, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la cantidad de artículos defectuosos de 5 ensayos, ¿sí? Si yo saco, o sea, si yo acá definiera X, ¿no? No sé si uso X acá abajo. La variable de estudio es X, que X es la cantidad de artículos defectuosos que encontramos en 5 extracciones, ¿sí? Yo acá puse ensayos para mantener los nombres que veníamos utilizando con la parte teórica. Entonces, la cantidad de artículos... Una pregunta. Sí. ¿Puede ser que dentro de esos 5 ensayos no haya ninguno que sea defectuoso o no? Sí. Podés tener, o sea, el caso práctico, imagínate que yo estoy en una bandeja con naranjas, hay algunas que están podridas y otras no, y vos metés la mano y sacás 5 naranjas, y capaz que 5 estaban podridas, capaz que 0 estaban podridas y capaz que 3 estaban podridas. Lo que no te puede pasar es que haya 3,5 podridas. Siempre van a estar en los enteros positivos. Ya sé. Gracias. Sebas, Ujú. si no nos dice que tenemos que hacerlo con binomial, o no les tiene que decir sí o sí. Acá no dice que es una binomial. De hecho, yo todavía no dije que era una binomial. Bueno, porque lo leí del Excel. Digo, bueno, pero lo que digo es, acá nos dijeron, yo tengo una producción, hay una cierta cantidad de artículos defectuosos y lo que vamos a hacer es analizar la calidad. ¿Cuál es la calidad de los artículos? Que sean defectuosos o que no lo sean. O sea, estos ejercicios en general son así, no es para enroscarse, no es tipo, y capaz que la calidad es recontra defectuoso, poco defectuoso, muy defectuoso, un tanto defectuoso, perfecto, impecable, genial, y al final hay 18.000 categorías. No, bueno, o sea, digamos, hay dos categorías, o es malo o es bueno. O sea, no hay naranjas muy podridas y naranjas poco podridas. O hay naranjas podridas o hay naranjas no podridas. Está en dicotomía. Entonces, justamente, lo que estamos diciendo es, vamos a extraer una cierta cantidad de artículos defectuosos de una cierta cantidad. Vamos a extraer una cierta cantidad de artículos y lo que me interesa ver es la cantidad de artículos que son defectuosos, ¿sí? Podríamos haber definido que lo que me interesaba era la cantidad de artículos no defectuosos, ¿sí? Yo esto lo definí así y esto es algo que debatimos ampliamente en la parte teórica. Ahora, en el enunciado, aparte, lo que me dijeron fue, bueno, yo esto lo estoy sacando con reposición, ¿no? O sea, como digo, o sea, eso lo está diciendo para explicitarlo, pero si no dijera nada, se daría por sentado que tampoco está cambiando la distribución, o sea, el valor de la probabilidad de cada extracción, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo? Tengo ensayos independientes, ¿no? Porque siempre es la misma probabilidad de sacar. Tengo ensayos independientes, la probabilidad de extracción